Aragón TV les ofrecerá el derbi de la Superliga de voleibol desde las 7 menos cuarto de la tarde. El CAI Teruel, reciente campeón de la Copa del Rey, recibirá al Voleibol Zaragoza en el Pabellón de los Planos. El voleibol aragonés vivirá este fin de semana su particular duelo en la máxima categoría. Partido de vuelta de la Superliga entre el CAI Teruel y el Voleibol Zaragoza. La cita mañana en el Pabellón de los Planos con las cámaras de Aragón TV en directo. Vidas paralelas, pero eso sí, con trayectorias muy distanciadas en las últimas temporadas y con objetivos muy distintos a la hora de la verdad. 7 años juntos en la Superliga, desde que en 2006 CAI Teruel y Club Voleibol Zaragoza ascendieron de la mano a la máxima categoría. Aragón es la única comunidad que en este largo periodo ha mantenido a 2 equipos en la élite de este deporte. El equipo de Teruel está en una liga distinta a la nuestra y que nuestro objetivo es dar una buena imagen y crecer un poquito como equipo para que en el último tramo de la competición, que es el mes que nos queda, pues podamos estar en el nivel y podamos arrancar por fin alguna victoria. Momento para que los Planos celebren la última Copa del Rey, la tercera consecutiva que llegó el pasado domingo desde Ibiza. La lucha por la permanencia que vive Zaragoza frente al 5º título seguido que buscan los turolenses. Para nosotros sigue siendo igual de trascendente, teniendo en cuenta que no podemos dejar nada en el camino, no podemos conceder nada si queremos optar a esa primera plaza. La fiesta del vóley aragonés se vivirá mañana en el Pabellón de los Planos. CAI Teruel Club Voleibol Zaragoza. Un partido que podrán seguir en directo aquí, en la televisión autonómica de Aragón, desde las 7 menos cuarto de la tarde. Deporte aragonés pasa esta tarde por el Pabellón Turolense de los Planos. 7ª temporada consecutiva que el CAI Teruel y el Club Voleibol Zaragoza se enfrentan en la Superliga. Distintos objetivos para un partido que podrán seguir en directo aquí en Aragón TV desde las 7 menos 20 de la tarde. 7 temporadas juntos en la máxima categoría para celebrar un año más la fiesta del vóley aragonés. Esta vez, y como en el último lustro, CAI Teruel y Club Voleibol Zaragoza volverán a pelear por objetivos diametralmente opuestos. Si queremos tener opciones para optar a esa plaza de líderes de liga regular, pues no hay que conceder nada, ¿no? Tenemos que plantearlo con mucha seriedad. Momento para volver a celebrar esta vez en casa la tercera Copa del Rey consecutiva. Además, Teruel necesita los 3 puntos para luchar con Unicaja por la primera plaza de la fase regular. El Club Voleibol Zaragoza tiene 5 jornadas por delante para evitar el descenso. Nosotros tenemos enfrentamientos con Castellón, con Vecindario y con Andorra, que son 3 equipos que nosotros tenemos que intentar sacar resultado positivo, ¿no? Día también de reencuentros. Abel Bernal regresará a los Planos para recibir el homenaje de la grada. Allí ganó 2 ligas y 2 copas. No creo que estén relajados porque además, vamos, las primeras pautas normalmente del entrenador son no hay que relajarse con nadie. Aragón es la única comunidad que durante 7 años ha mantenido a 2 equipos en la Superliga. CAI Teruel Club Voleibol Zaragoza. Un partido que podrán seguir en directo aquí, en la televisión autonómica de Aragón, desde las 7 menos 20 de la tarde. Se han cumplido los pronósticos en el derbi aragonés de la Superliga de voleibol. El CAI Teruel se ha impuesto sin problemas al Voleibol Zaragoza por 3-0. El empate a 21 que señalaba el marcador en el primer parcial ha sido solo un espejismo. Los locales se han acabado imponiendo por 25-21 y han cerrado los 2 sets siguientes por un claro 25-11. Sabíamos que era nuestro partido, pero bueno, yo creo que por lo menos en el primer set hemos dado una buena imagen, que es la que se supone que tenemos que intentar dar para poder ganar partidos a partir de la semana que viene. Pero lo que interesa es que se mantengan los 2 equipos en la élite, en la Superliga, a ver si tienen suerte y encuentran la financiación que les hace falta para repetir el año que viene y bueno, y a ver si nosotros también estamos en condiciones de poder pues montar un equipo parecido al de este año.